Once again. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de el macro en el emulador Nox. En el video anterior de las cuentas fakes, de las multicuentas fakes, no les mostré lo del macro. ¿Qué es el macro? El macro lo que hace es grabar un conjunto de acciones. Todas las acciones que tú realizas en el emulador quedan grabadas para ser usadas posteriormente. ¿Esto para qué? Por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy es grabar todas las acciones que realizo yo al hacer el diario de una cuenta fake, en este caso. ¿Para qué? Para yo no tener que estar pegado al ordenador haciendo las cuentas una por una o de 4 en 4 en la cantidad que me salga, sino que simplemente utilizo el macro, le pongo play al macro y el macro empieza a realizar una y otra vez las mismas acciones que realicé yo previamente en la grabación. Y vamos al hecho. En este emulador, en esta versión de emulador está aquí, ya. Bueno, F1 para iniciar, F3 para pausar, F2 para guardar. Vamos a empezar con eso. Y eso es todo. Ya grabé el macro, como pueden ver aquí está. Le puedes cambiar de nombre, por ejemplo le vamos a poner diarios prueba. Ahora está listo para usar. Está listo para usar, ya está grabado, todos los movimientos que he hecho se han grabado en este macro. Ahora lo que tengo que hacer es, lo vamos a probar. Lo vamos a probar en otra cuenta donde no estén hechos los diarios para que vean que funciona correctamente. Bueno, esta es una cuenta diferente. No le he hecho nada todavía, no le he hecho el diario todavía. Es para mostrarles cómo funciona la grabación, ¿no? Vamos a darle play y vamos a dejar que el macro se desarrolle. Yo no estoy haciendo nada aquí, como pueden ver, es solo el macro, la grabación anterior. Bien, y eso fue todo. El macro se desarrolló normalmente, hizo los diarios normal, sin problemas. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta, algo importante,
para que esto funcione bien, tienen que tener, las cuentas tienen que ser similares, ya, y la cuenta tiene que estar exactamente colocada, exactamente como comenzó la grabación. Porque si tú la tienes, por ejemplo, la grabación comenzó estando en esta posición, esto de aquí estaba así, sin desplegar. Ya, ahí comenzó la grabación. Pero si tú lo comienzas con esta barrita desplegada, ya no va a cuadrar nada. No cuadra nada y el macro ya no te sirve. Eh, Vas a tener que comenzar de nuevo a hacerlo manualmente. Ahora, aparte de eso, las cuentas tienen que ser similares. Por ejemplo, esto yo no lo podría hacer en mi cuenta principal porque mi cuenta principal tiene mucho más para relampaguear aquí, en esta parte. Por ejemplo, alguien en el video anterior me dijo que bro, pero puedes hacer la grabación del macro, puedes usar el macro y solamente evitas eh, la parte de arena y haces cofre místico y la parte de los capítulos al final para que te salga bien. Está bien, si es así. O sea, sí, yo evito la parte de arena y lo de la fase de esto de aquí, esto de aquí de los capítulos lo hago al final porque sí, así es, o sea, es para que no se complique porque si no a veces aquí te sale esto de fusionar armadura y esto y te descuadra. Entonces eso tienes que hacerlo casi al final. No, y hay otras cositas también, por ejemplo, lo del cofre místico, a veces tú abres un cofre místico aquí y te sale una armadura también para fusionar, entonces ya como que descuadra, no siempre sale, pero como que descuadra, entonces esas cositas tienes que dejarlo al final, tienes que hacer unos clics extra para saltar esa parte, ¿no? Y cosas así que si ustedes lo van a usar se van a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta que tienen que hacer otro tipo de movimientos para evitar que les falle. Pero ¿por qué yo no lo uso? Yo no lo uso no por eso, sino no lo uso porque supongo yo que es la PC o el emulador. Pasa que a veces en la grabación tú has hecho un clic acá, así, haces ese clic, pero en ese momento que la grabación se está desarrollando hay un pequeño lag, un pequeño retraso y el clic lo haces pero no entra, no entra, es como si no lo hubieras hecho. Y entonces eso me descuadra toda la grabación nuevamente y a veces se dan clic en donde no debe y me consume diamantes. Lo que generalmente me pasaba es aquí, en esta parte de aquí, en registrar gremio, se daba un clic aquí o un clic aquí. Si se daba un clic aquí, bueno, no importaba mucho. Pero si se daba un clic aquí, ya era el día perdido prácticamente. Son 500 diamantes que es un poco más de la mitad de lo que sacas con estas fakes. Eh, entonces por eso es que yo no lo uso. Pero si ustedes pueden evitar eso o de repente no les pasa, no porque tienen una mejor máquina o una mejor versión del emulador, genial. Cada uno con lo que le acomode. A mí personalmente no me sirve porque siempre me ha botado ese tipo de errores y por eso dejé de hacerlo. Antes lo hacía, pero me pasaba muy seguido, entonces dejé de hacerlo. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar hoy y espero que les sirva de algo. Eh, si tienen alguna otra duda o consulta o algo que se me haya escapado, me lo hacen saber y bueno, lo trataremos de corregir en otra ocasión. Bueno, nos vemos, bye.